Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a hacer el video para la actividad número 4. Vamos a comenzar con el inciso A, que lo va a presentar mi compañera Sofía. Bueno, el inciso A se trataba de una línea del tiempo de los microprocesadores, en los cuales pues sí encontré una gran variedad, pero diré los más relevantes. El primer microprocesador fue el Intel 4004, que este fue el que podía, bueno, lo que hacía una calculadora, lo pusieron en este microprocesador. Después fue el microprocesador 8008, que este ya manejaba una arquitectura de 8 bits y pues permitía un manejo más complejo de cálculos y también podía direccionar hasta 16 kilobytes de memoria. También está el Intel 8080. Este microprocesador pues también tenía 8 bits, pero era más potente y con más capacidad de memoria, que eran 64 kilobytes. Después tenemos el microprocesador llamado Motorola 6800. Este fue creado por Motorola, por esta empresa, y bueno, como su nombre lo dice, eh, pues este se le denominó así porque fueron 6800 transistores. Después tenemos al Z80, que este era compatible con el 8080. Entonces, todo lo que traía el microprocesador 8080, pues ya lo traía el, el Z80. Entonces, pues aparte de los 8 bits que traía y de los 64 kilobytes de memoria, pues este también traía un espacio de memoria de 64 y otros 8 bits. Después está el Intel 8086 y 8088, que este fue el primer microprocesador con 16 bits y con acceso a 1 megabyte a través de arquitectura de cementación. Después tenemos el Intel 8286, que este también traía una arquitectura de 16 bits y que podía llegar a los 24 bits. ¿Por qué? Porque era compatible con todas las anteriores. Entonces, pues, si es que lo máximo que podía llegar esta era a los 24 bits. Y traía 16 megabytes de memoria. Después tenemos al que bueno, está implementado en básicamente la mayoría de las computadoras. Es el X86, que pues este era 100% compatible con todos los anteriores. Y pues este ya traía un reloj pues muchísimo más avanzado para ser más flexible y más rápido. Y después tenemos al 8486, el de Intel. Este microprocesador ya contenía una arquitectura de 32 bits. También ya contraía una memoria caché, la L1, y también ya contenía coprocesadores como punto flotante, lo que permitía que ella pudiera hacer cálculos matemáticos pues más complejos. Bueno, también algunas de las más relevantes pues fue la arquitectura ARM, que en esta arquitectura pues resolvieron la problemática de la batería, que era que no duraba. Entonces pues gracias a esta pues ya duraba más la batería. La MIPS, que este tipo de arquitectura era la que usaban algunos dispositivos especiales como lo que son las consolas de videojuegos antiguos. También está la PowerPC. Este es otro diseño que pues fue muy popular en las computadoras de Mike Apple y en algunas consolas de videojuegos.
Después está la Spark. Este se usaba para grandes servidores y computadoras de gama muy alta y pues para hacer tareas muy complicadas. También está la RIC-V, que esta arquitectura básicamente es que era de código abierto, que tú la podías modificar y adaptarla a tus necesidades. Pues estas fueron una de las más relevantes y pues sería del inciso A. Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre el inciso B, que tiene que ver con el microprocesador 8086 o 8088, cualquiera de los dos. Bueno, vamos a hablar empezando por las principales características de este microprocesador. Pues es un procesador de 16 bits, pero puede operar ya sea a 8 o a los mismos 16 bits. Permite hasta 1 megabyte de memoria direccionable. Tiene un espacio de memoria para periféricos, 64 kilobytes. Tiene buses de datos y direcciones multiplexados. Y la memoria, donde se aloja el código de los programas que se ejecutan en este microprocesador, es externa como tal al microprocesador. El 8086 no tiene ningún tipo de memoria integrada para código datos. Y pues bueno, su velocidad de operación ronda entre los 5 MHz y hasta 10 MHz. Y bueno, el microprocesador físicamente tiene 40 pines. Ahora vamos a presentar el diagrama de bloques, donde veremos un poco el funcionamiento de este microprocesador. Bueno, como podemos observar, tenemos el diagrama de bloques seccionado en dos lados, donde tenemos del lado izquierdo la unidad de ejecución y del lado derecho la unidad de interfaz con el bus. Empezamos por la unidad de ejecución, que está del lado izquierdo. Esta unidad se encarga de codificar las instrucciones cargadas por la unidad de interfaz con el bus y genera señales de control para ejecutar las acciones. También proporciona las direcciones lógicas de la unidad de interfaz con el bus. Nos da una dirección lógica que está formada por ambas direcciones, donde la primera indica el segmento y en el cual se está trabajando, y la otra indica el offset o desplazamiento del mismo segmento del que se está trabajando. También posee una unidad aritmética lógica, como podemos observar aquí, de 16 bits. Es un registro con banderas y un conjunto de registros de propósito general. El registro de banderas tiene 6 banderas de estado y 3 banderas de control que se pueden manipular para alterar las operaciones del procesador. Y bueno, del lado derecho también tenemos la unidad de interfase con el bus. Como observamos, tenemos en la parte superior lo que es la entrada de buses externos hacia la lógica del control de bus. De ahí tenemos varios direccionamientos. Uno, desde la lógica de control de bus, vamos directo hacia la cola de instrucciones, que también direcciona hacia los registros de comunicación interna, que son aquí, como podemos observar, la tabla que tenemos ahí. Esta tabla se conecta con el sumador y reenvía datos hacia la lógica del controlador del bus. Aquí nuestros comunicadores entre ambas unidades van a ser la cola de instrucciones y los registros de comunicación interna. Los registros de comunicación interna están conectados hacia los indicadores y la cola de instrucciones va directamente conectada hacia los registros de uso general, a la unidad aritmético-lógica y también hacia los indicadores.
Y bueno, ¿qué tenemos en la unidad de interfase con el bus? Bueno, esta unidad es responsable de la comunicación externa del procesador. Como pudimos observar, tenemos la entrada ahí en la lógica del control de bus. Esta unidad pues se encarga del proceso de traducir direcciones lógicas y direcciones físicas de la memoria con la ayuda de los registros de segmentos que tenemos en la tabla del lado derecho. También se encarga de que todas las operaciones del bus, que en este caso incluyen los ciclos de lectura y escritura, y también la carga de las instrucciones para la EU, que es la unidad de ejecución. Pues estas son instrucciones cargadas en la cola de instrucciones, que está en la parte de abajo, del lado derecho. Y bueno, la unidad de interfaz con el bus puede trabajar también con la unidad de ejecución, con una máxima eficiencia si se le provee constantemente instrucciones y datos para procesar, que de hecho esta es la principal función de la cola de precarga que tenemos aquí. Tenemos la cola de instrucciones que se conecta directamente con el sistema de control de la unidad de ejecución. Digamos que este es el corazón de cómo se procesan dentro de este microprocesador. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los registros. Del lado izquierdo, tenemos en la unidad de ejecución, tenemos los registros de propósito general, que los podemos ahí observar como AX, BX, CX, DX. Pues estos registros se pueden utilizar como registros de 16 bits o como dos registros separados de 8 bits o dos registros de 1 byte cada uno. Y bueno, ¿para qué funcionan cada uno de estos registros? En la parte superior izquierda tenemos el AX, que normalmente se usa como un acumulador. Este es el registro principal de los registros de uso general. Es utilizado en las instrucciones de multiplicación, división y algunas otras aritméticas, y así como en otras operaciones de carácter específico como entradas y salidas y traducciones. También tenemos el siguiente, que es el BX, o también conocido como base. Se usa como un registro para referenciar direcciones de memoria con direccionamiento indirecto. Esto mantiene la dirección de la base y comienza como tablas o matrices. Después tenemos el CX, que es el contador. Pues como el nombre lo indica, se utiliza pues básicamente para contar bucles y operaciones repetitivas. Tenemos el DX, que es de datos. Este registro es usado en conjunto con AX para realizar las operaciones aritméticas o complejas como divisiones y multiplicaciones. Una de las principales características de estos dos registros, de la X como el DX, es que generan datos de 32 bits. En las entradas y en las salidas se emplean para especificar direcciones de puertos de entrada y salida justamente. Después del lado derecho, en los registros de comunicación interna, pues tenemos el CS, LS, SS y ES. Que es el CS, es el registro de segmento de código que contiene la dirección del segmento que apunta al área de memoria donde se encuentra el código. En inglés también se le llama esta área como code solamente. Los programas que requieren más de 64 kilobytes de memoria, pues requieren estar cambiando este registro constantemente, periódicamente. Tenemos el registro de segmento de datos, que es el DS. Este registro contiene las direcciones del segmento que apuntan al área de memoria donde se encuentran los datos del programa, que es distinto al programa en sí, sino los datos que requiere el programa para ser ejecutados. También tenemos el registro de segmento de pila, que es el SS, Stack Segment en inglés. Este contiene la dirección de los segmentos y apunta a las áreas de memoria donde se guardan los datos temporales del programa. También tenemos el registro de segmento. Este segmento es la ampliación para la zona de datos.
Es extraordinariamente útil cuando se usa en conjunción con el DS, ya que ambos se pueden definir como dos zonas de 64 kilobytes y pueden estar tan alejadas como se desee en el espacio de las direcciones. Y pues que pueden intercambiar entre ellos pues los datos. Luego tenemos los punteros. Los punteros pues, bueno, tenemos el SP, aunque aquí no está mencionado dentro de lo que son los registros de comunicación interna, sino están del otro lado, que es en los registros de uso general, por debajo de los registros AC, AX, BX, tenemos el primero que es el SP, que es el puntero de pila. Se utiliza como un apuntador hacia el inicio de una pila. Se utiliza sobre todo en el manejo de instrucciones. Luego tenemos el puntero base, es el que sigue del SP. Este puntero apunta hacia una zona dentro de la pila que está dedicada únicamente al almacenamiento de datos. Tenemos la IP, pero la IP esta la tenemos del lado de los registros de comunicación interna, del lado derecho, en la unidad de interfaz con el bus. La IP esto es muy importante ya que marca el desplazamiento de las instrucciones en curso dentro del segmento de código. Es este puntero se modifica automáticamente con la lectura de alguna instrucción, pasa a la siguiente. Otro registro índice del lado izquierdo es el SI, que es el índice fuente, Source Index. Este se utiliza como registro índice en ciertos modos de direccionamiento indirecto, como ya mencionamos antes. Y pues se emplea para guardar ciertos valores de desplazamiento en operaciones de cadenas. Por último, del lado izquierdo tenemos el índice destino, que se usa para determinados modos de direccionamiento indirecto y para almacenar desplazamientos en cadenas. Y pues bueno, los demás componentes que tenemos dentro de nuestro diagrama de bloques, pues son componentes que ya hemos visto en actividades pasadas, como son la unidad aritmética lógica, los indicadores, registros temporales. Los registros temporales son pequeñas unidades de memoria que almacenan datos, como habíamos mencionado antes, con los datos al momento de ejecutar programas. El sistema de control de la unidad de ejecución, esto únicamente ayuda para direccionar las colas de instrucciones. Y pues tenemos un elemento nuevo en este caso que sería la lógica del control de bus, que específicamente viene dentro de lo que es el procesador Intel 8086, 8088. Esto es pues básicamente comunicación entre las señales externas hacia dentro de nuestro procesador. Y pues eso sería todo de parte de el diagrama de bloques de nuestro procesador a analizar. Bueno, entonces yo voy a continuar con el inciso C. El inciso C comenzaba precisamente con los registros. Ya mi compañero Marcos ya mencionó algunos de ellos y los describió, entonces solo voy a continuar un poquito con las características que tienen normalmente los registros, que sería que ya cuentan con un tamaño fijo, tienen una velocidad de acceso muy rápida y también cuentan con una funcionalidad específica. Esto quiere decir que cada registro ya tiene por predeterminada su función que va a realizar y cuando queremos utilizar un registro pues es precisamente el que necesitamos para esa función. También se nos cuestiona el para qué se utilizan los registros y como bien mencionaba mi compañero, también son utilizados como almacenamientos de datos temporales, que estos datos se pueden transferir a otros componentes de la computadora. Y también son como almacenamiento de direcciones de memoria, transferencia de datos y control de flujo. Y pasando ya un poco más a para qué se usan los registros de propósito general, pues son igualmente los que estaban en el diagrama de mi compañero Marcos, que son todos los que mencionó de AX, que es el acumulador, BX es la base,
CX el contador, DX de datos y también tenemos SI que sería Source Index y BP que sería Pointer, que se usa principalmente como un puntero de pila. Y igualmente basándonos en el procesador de actividades pasadas del 8086, 8088, nos preguntan para qué sirven los registros de propósitos específicos, que estos serían el IP, el Instruction Pointer, el SP que también está en el diagrama, Stack Pointer como en inglés y el registro de flags, que precisamente para ese registro de flags se nos pidió profundizar un poco más debido a su relevancia y lo tengo en este lado de mis notas. Bueno, en la definición del registro de banderas nos dice que es un registro especial dentro de la arquitectura del Intel 8086, 8088 y almacena información sobre el estado de la última operación realizada por el microprocesador y controla ciertas características de su funcionamiento. Entonces también nos muestran como un esquema de el registro de las banderas que cuenta con 15 bytes y en todas ellas tenemos los diferentes registros que serían el OFF, que es Overflow Flag, y es un bit que se establece cuando ocurre un desbordamiento de signo de una operación aritmética. También tenemos el Direction Flag, el Interrupt Flag, el Trap Flag, el Sync Flag, Zero Flag, Auxiliary Carry Flag y Parity Flag. Este último, que es el Parity Flag, es un bit que se establece como el resultado de una operación si es que este resultado tiene paridad. Y bueno, voy a mencionarles unos cuantos ejemplos del uso de registros en flags. El primero sería la detección de desbordamiento. El segundo, la comparación de valores. El tercero, habilitar o deshabilitar interrupciones, que más adelante les voy a mencionar sobre las interrupciones, igual en la entrega de nuestras evidencias. Puse unos pequeños programas que nos hablan, bueno, nos demuestran estos ejemplos de los registros en las banderas. Igualmente con las operaciones de cadenas y también tenemos uno de la detección de paridad. Bueno, ya hablando más de las interrupciones, sabemos que las interrupciones son un concepto fundamental en la arquitectura de computadoras y una interrupción es una señal que detiene temporalmente la ejecución normal de un programa. Entonces, las interrupciones se dividen en dos, que son las que son creadas por el hardware y las interrupciones que son creadas por el software. Las interrupciones que son creadas por el hardware se subdividen también en enmascarables y en no enmascarables. Bueno, las interrupciones enmascarables pueden ser temporalmente deshabilitadas, pero las no enmascarables deben ser manejadas inmediatamente, ya que no pueden ser deshabilitadas. Bueno, algunos ejemplos de relación con el uso de registros. Pues tenemos que la relación entre las interrupciones y los registros de un microprocesador es crucial para el manejo eficiente de interrupciones. Y algunos de los registros clave en, en la relación sería el registro de banderas, el registro de instrucción, el registro de segmento de código, los registros de datos y los registros de pila. Y ya casi para finalizar les voy a mencionar unos ejemplos de interrupciones. Tenemos la interrupción de teclado, que yo creo que es uno de los más claros para mencionar, que es cuando presionamos una tecla de nuestro teclado, se genera una interrupción y el manejador de interrupciones utiliza el registro X para leer el código de la tecla presionada. Un ejemplo sería
presionar Windows R y se nos abre una ventana de Windows y nos da la opción de elegir un programa para ejecutar. Esa sería una interrupción que la estamos detonando en este caso al seguir un comando que es Windows y R. Y otra sería la interrupción de dividir por cero, que se da cuando un programa está intentando dividir entre cero, ya que pues esta operación no es posible y el programa al detectarlo pues lo manda y da un mensaje de error. Bueno, esto ya sería todo por el inciso, me parece que es el C. Ya sería todo y va a continuar mi compañero Alan con el inciso D. Alan, está silenciado. Bueno, pues ya como comentaron mis compañeros, pues yo les voy a mostrar la base de práctica, por así decirlo, en un programa, un pequeño programa, acerca de cómo funcionan los registros y sus interrupciones. Bueno, algunas en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo pequeño, ya que es en 64 kilobytes. Y por supuesto que guardamos el stack, que es una memoria en la pila, temporalmente. En lo siguiente, pues guardamos las variables. Por ejemplo, tenemos dos variables de tipo estático, por ejemplo n1 y n2. Yo, pues le di el valor de 4 y 1. Luego tenemos otra variable que tiene un valor por defecto de 0. Y tenemos un txtr. Este es una cadena, por así decirlo, de tipo string, en el cual nos va a mostrar un resultado para poder mostrar la suma de estos dos registros. Y luego tenemos el punto code. Este punto code es el inicio del programa, por así decirlo, es el cuerpo, donde aquí vamos a mover los registros. Por ejemplo, aquí tenemos un acumulador. Este acumulador lo que hace pues, es llamar, es un método recursivo en el cual llama a las variables. Estas variables las podemos encontrar definidas en este caso de que son estáticas. Podemos mostrarlas como definidas que son en dígitos, igual en su valor de hexadecimal, binario, etcétera. Bueno, en este caso nuestro programa pues muestra en dígitos, y en la siguiente línea de código pues tenemos un, un registro en el cual se mueve. Por ejemplo, tenemos aquí el registro del acumulador, en el cual recibe las variables 4 y 1, y estas variables 4 y 1 pues entonces lo mueve al registro de datos. Este registro, una vez almacenado, pues va a mover a la parte baja de, por ejemplo, aquí de los registros. Y aquí se va a almacenar el valor. Aquí está el 4. Y entonces al hacer el add, por ejemplo, que recibe el 4 y el 1, va a ser la suma de los operandos en el registro R. Este se almacena en el registro de planta baja. Y luego tenemos un lea, que este lea lo que hace pues es añadir la concatenación del anterior string, que es el resultado. Luego tenemos una interrupción. Esta interrupción, la 09, lo que hace es básicamente mostrar el de la pantalla. Y tenemos otra interrupción de la 21. Esta 21 lo que hace es básicamente mostrar la de la concatenación en
en la pantalla igual. Luego tenemos en el registro de la planta también igual baja. Va a mover el registro del resultado y posteriormente va a agregar en el registro una interrupción de tipo 30. Esta interrupción de tipo 30 lo que hace es saltarse, por así decirlo, la línea de código para que no nos muestre un valor del código ASCII y nos salte al valor adecuado de que tiene el registro R. Por ejemplo, una vez finalizado, pues igual nos va a mostrar la pantalla con el valor del resultado, que es de la suma de los operandos de 4 y 1 es 5. Esto igual se lo podemos querer cambiar. Por ejemplo, si queremos cambiar a 4 y 4, pues nos daría el resultado de 8. Y entonces, básicamente, al tener al no tener esta interrupción, lo que va a hacer es mostrarnos un símbolo ASCII por ejemplo, este, del 4 y 1 nos va a mostrar un trébol. Este trébol significa en el código ASCII, por ejemplo, significa, pues eso es un código trébol y esto lo que hace es transformar en el lenguaje de ensamblador del código ASCII, transformarlo a un dígito. Una vez hecho esto, pues ya lo transforma y sin esto pues no se va a poder mostrar la pantalla. No se va a poder mostrar en la pantalla el resultado de la suma de los operandos. Y básicamente igual tenemos aquí en los registros, pues tenemos una tabla donde consulté para hacer los acumuladores. Y aquí tenemos otra interrupción en la 02, es la que va a posicionar el cursor. Este cursor es el que se encuentra aquí, por ejemplo, cuando hacemos el salto de la interrupción, de la transformación, entonces lo que hace es posicionar el cursor hacia donde está la impresión. Y, y por último, pues tenemos el 09, el cual describe el carácter y el atributo en la posición actual del cursor. Aquí tenemos el 09, que por ejemplo cuando mueve la cadena de caracteres, entonces lo que hace es posicionar al siguiente salto de la posición de la memoria en el 21H de la interrupción. Y pues básicamente este es un ejemplo del sencillo y esto es parte del inciso D, perdón. Sí, entonces ya con eso estaríamos terminando todos los incisos de esta actividad número 4 y ya sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos en siguientes actividades.